dijo a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, la verdadera libertad se encuentra en una vida que permanece en la palabra de Cristo. Solo cuando somos capaces de permanecer en esa palabra, una palabra viva, una palabra poderosa, una palabra que transforma, una palabra que cambia, nuestra vida podrá vivir la verdadera libertad. La libertad es uno de los anhelos más profundos del ser humano. A través de la historia, hombres y mujeres han luchado para alcanzar esta libertad. El hombre busca la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de decisión, la libertad económica, la libertad social. Sin embargo, hermanos, cuando vemos la Escritura, vemos que cuando Cristo vino, Él vino ofreciendo la verdadera libertad. No es que en su tiempo no estuvieran luchando por la libertad, pero Jesús viene y se presenta y Él habla que hay una verdadera libertad. Porque Jesús entiende que la verdadera libertad no se consigue con luchas humanas. Lo vemos a través de la historia. Hoy hay personas libres políticamente, pero están esclavizadas en sus deseos, en sus pasiones, en sus pensamientos. Hoy vemos personas que son libres para decidir, pero son incapaces de vencer el pecado. Hoy vemos personas libres exteriormente, pero están atadas interiormente. Y Jesús, precisamente al mirar la gran necesidad que hay en el ser humano, la gran necesidad que hay en usted, hermano, y en mí, es por eso que Jesús se presenta ofreciendo la verdadera libertad. Aleluya. Por eso Jesús ofrece una libertad diferente a como la han venido ofreciendo el mundo a través de las épocas. Porque la libertad que Jesús ofrece no es temporal. La libertad que Jesús ofrece no es política, no es emocional, ni tampoco depende de las circunstancias. Es una libertad verdadera y es una libertad permanente, gloria al Señor. Es una libertad permanente, gloria a Dios. Es una libertad que nace no de lo exterior, sino que nace en lo profundo del corazón, cuando la palabra de Dios comienza a transformar la vida del hombre. Por eso, al leer estos dos versículos nos damos cuenta que hay una condición. Jesús dice: si permaneces en mi palabra. Fíjense que Jesús habla de una condición necesaria para disfrutar de la verdadera libertad que Jesús ofrece, y es permanecer en la palabra de Dios. Jesús dijo: si vosotros permaneces en mi palabra. Obviamente en la época de Jesús la palabra de Cristo traía confrontación, traía desacuerdo. Hermanos, cuando Jesús hablaba, inquietaba las mentes de los hombres de su época, inquietaba aún, hermanos, el sistema religioso de su época. Por eso, cuando alguien abrazaba las palabras de Cristo, inmediatamente también se veía rodeado de muchas dificultades. No era fácil mantenerse en la palabra de Dios, pero Jesús dice: si alguien permanece en mi palabra, si alguien permanece en esa palabra, conoceréis la verdad. Es necesario permanecer. No basta con escuchar, no basta con oír las predicaciones, las enseñanzas o leer la Escritura. Es necesario vivir diariamente aferrado, hermanos, a la palabra de Dios.
Nosotros, si en algo debemos ser aferrados, es en mantener la palabra de Dios atada a nuestro corazón, que nada nos mueva de esa palabra que un día Cristo sembró en nuestras vidas, sean problemas, sean dificultades. Hermanos, vivamos aferrados a la palabra que un día se nos predicó, que un día llegó a nuestra vida trayendo libertad a nuestros corazones. No es permanecer en la palabra de Dios, no es solamente hablar de ella. Hay muchas personas que hablan de la palabra de Dios, pero no viven obedeciendo esa palabra, no viven atados a esa palabra. Es necesario, dice Jesús, y esto se lo habló a los que creían, no a los incrédulos. Dice el verso 31 que Jesús habló a los judíos que habían creído en él. Ya habían creído. Pero Jesús les dice ahora algo importante. Sé que ha habido una fe en ustedes. Sé que me siguen. Sé que han creído lo que hago, lo que me han visto hacer. Pero quiero decirles algo. Es necesario permanecer en la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque después hay otro paso importante después de permanecer, que es la evidencia de un verdadero discípulo. Porque dice, si permaneces en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, hay muchos creyentes, pero son pocos los discípulos de Jesús. Hay muchos que creen en lo que Jesús dijo, hay muchos que han leído lo que Jesús dijo, pero no están dispuestos a ser discípulos. Pero el distintivo del verdadero discípulo es que siempre se va a permanecer en la palabra que Jesús dijo. Cuando a alguien le decimos que Jesucristo es el único camino a Dios, y a veces dice, pero ¿por qué tú dices que Jesucristo es el único camino a Dios? Y yo les digo, perdón, pero yo no lo digo, lo dice Él. Jesús es el que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Él, y le creo a lo que Jesús dice, a lo que Jesús declara. Porque un verdadero discípulo no es solamente aquel que escucha, sino aquel que está dispuesto a seguirle. Aquel que está dispuesto a seguirle, amar lo que Jesús ama, hacer lo que Jesús nos pide hacer, aunque a veces no lo comprendamos del todo. El Señor nos manda a amar inclusive aún a nuestros enemigos. Pero lo que Él dice tiene una bendición para nuestra vida. Quizás nuestra carne no quiera, quizás nuestra mente no quiera, pero si Jesús nos dice que debemos amar, trae bendición a nuestra vida su palabra. Jesús habla y nos dice que su palabra nunca pasará. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasará. Así que la palabra de Dios tiene la garantía de que se va a cumplir. Mis palabras quizás se las lleve el viento. Mis palabras quizás sean palabras que no tengan poder para transformar, pero las palabras de Jesús tienen el poder para transformar la vida, para cambiarla, hermanos, y son palabras que permanecen eternamente. Así que el verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra de Dios, la obedece, permanece fiel aún en los tiempos difíciles. Jesús nunca nos prometió un camino fácil. Nunca nos habló de que la vida cristiana sería exenta de problemas. Pero algo que sí nos prometió es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, permanecer produce transformación en nuestra vida. Alguien que permanece produce transformación genuina en nuestra vida. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero cuando uno se aferra a creer que si Jesús dijo que esto es la verdad, me aferro a esa palabra. Y aunque a veces no comprenda del todo,
La evidencia entonces de un verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra de Dios. Y Jesús dice algo importante después de eso. ¿Cuál es el resultado? Dice: conoceréis la verdad. La verdad no es solamente un conjunto de doctrinas, de enseñanzas. La verdad tiene que ver con un hombre. La verdad es Jesús. Él dijo: yo soy la verdad. Y cuando Él habló a aquellas personas y los invitó a seguirle, no les dijo: vengan porque les voy a dar una enseñanza de lo que es la verdad. Él no los llevó a una aula para decirles: vengan, les voy a dar una cátedra de qué es la verdad. No voy a dar una disertación sobre qué es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. La verdad tiene un nombre y la verdad se llama Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso conoceréis la verdad. Fíjese bien, algo importante, que conocer a Cristo, conocer al Señor, no se trata de intelecto, sino de relación, sino de experiencia. ¿Sabe? Alguien que ha experimentado el poder de Dios en su vida no puede negar que hay un Dios verdadero. Alguien que puede decir: hermano, es que mi vida era de esta manera, era de esta forma, pero cuando me predicaron el evangelio, no sé, pero algo sucedió en mí, comenzó a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser, mi forma de hablar, todo comenzó a cambiar. Aleluya. Cuando el evangelio llegó a la casa, yo tenía 9 años. No entendía lo que era la religión, no entendía lo que era la doctrina, no entendía todo lo que hacían en la iglesia, todos los cantos, cómo se aplaudía. Pero algo sí entendí, es que papá y mamá habían cambiado su forma de ser. Lo que yo había visto anteriormente en ellos, ahora era distinto. Y yo decía: algo sucede cuando vas a ese lugar, algo sucede cuando se escucha esa palabra. ¿Qué sucede? Transformación, hermano, aleluya. Porque cuando oímos la palabra de Dios, hay una transformación en nuestra vida. No somos iguales, porque la palabra de Dios que viene a nuestra vida jamás volverá a Él vacía. Cuando llegó a nuestra vida, el Señor hizo un cambio, una transformación. El resultado es conocer la verdad, pero no por un conocimiento teórico, sino por un conocimiento experimental, la experiencia. ¿Alguien puede conocer, por ejemplo, qué es quemarse con el fuego? Y puede inclusive leer y saber cuáles son los resultados de aquello, de las quemaduras. Pero hay quienes se han quemado y pueden hablar desde la experiencia y decir: usted me habla de lo que es quemarse, pero yo he vivido esa experiencia y no se la deseo a nadie. Pues así mismo, hermanos, lo que Jesús dice es que aquel que permanece en la palabra se convierte en un verdadero discípulo, y este discípulo conoce de manera experimental, experimentar la presencia de ese Dios. No de teoría. Creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, o la gran mayoría, hemos experimentado a ese Cristo de la gloria, a esa sangre poderosa, esa sangre que da la paz, esa sangre que purifica. Hemos experimentado nuestra vida y nos ha mantenido aquí. Porque si no hubiese sido por esa experiencia, es muy probable que en la dificultad de la vida ya no estuviéramos aquí. Hermanos, así fue. Yo creo que puedo hablar y puedo decir que fue esa experiencia que lo ha mantenido aquí. Yo hablaba hace unos días sobre mi conversión. El día martes precisamente hablaba de mi conversión. Y cuando hablaba de mi conversión, decía: yo llegué a los 10 años, comenzaron a hablarme cuando tenía 9. A los 10 años llegué a la iglesia ya por primera vez. Pero como cualquier niño, jugando, desatendido de las cosas de Dios. A los 15 años, mientras estaba el servicio, yo estaba jugando allá afuera. Típico.
de un adolescente que no quiere saber nada de las cosas de Dios porque de pronto se le hace aburrido. Yo no sabía eso de aplaudir, hermano, pero una ocasión estando allá afuera, llegan corriendo y me dicen, ¿te hablan? Yo pensé que era mamá, dije, ahora sí se me va a armar. Y voy corriendo hacia el templo, voy subiendo las gradas y veo que mamá viene y le digo, mande. Dijo, yo no te hablo. Y estaba el servicio, hermanos, pero en el altar estaba una hermana ancianita orando. Y empezó a gritar mi nombre. César, ven. Y dice, mamá, ¿ve? No, yo no voy, le dije. Yo no voy. ¿Te están hablando? Yo no voy. Hasta el día de hoy no sé cómo terminé en el altar. Pero cuando llegué al altar, mi hermana estaba hincada, no me vio al rostro, no se paró, estaba hincada. Y solamente una voz que me dijo, ponle el velo a tu hermana porque te voy a hablar. Busqué el velo, la hermana ya había estado en bendición y vi que el velo lo tenía enredado en sus pies. Agarré el velo y se lo puse en su cabeza. Cuando se lo puse en su cabeza, hermana, no fue la hermana que me habló. Una voz que comenzó a hablarme al corazón. Comenzó a decirme cosas que nadie más sabía. Cosas que solo yo había guardado en mi corazón y que allí estaban. El Señor comenzó a hablarme una tras otra y no me quedó otra más que caer de rodillas en ese altar, hermanos, llorando. Recuerdo que fui el último que se paró de ese culto. Y a partir de ahí, hermanos, sin necesidad, llegué el siguiente domingo, le dije al pastor, quiero bautizarme. A los 16 años, y no he necesitado desde los 16 años, hermanos, que mis padres me anduvieran andaleando para ir al culto. Porque el Espíritu Santo que obró me redarguía cuando no iba. Me hablaba cuando fallaba, me hablaba cuando andaba frío, cuando no oraba, cuando no leía la palabra de Dios. Ya tenía una guianza, ya tenía alguien que me guiaba, alguien que dictaba cuando estaba mal, alguien que me motivaba. Fue el Espíritu de Dios, lo que Él promete, hermanos, en cada creyente que se acerca de manera sincera y de corazón a Dios. Y hasta el día de hoy no ha sido por nuestra fuerza. Y la gran mayoría de los que estamos aquí entendemos que no ha sido por nuestra fuerza, no ha sido por nuestra propia voluntad, ha sido por la gracia de Dios que ha estado con nosotros, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos cuando nos desviamos, aún en los momentos cuando deseamos ya no continuar. Pero fue Dios que de alguna manera un día llegó a nuestra vida y la tocó con esa palabra que transforma, la palabra de Dios. El mundo ofrece opiniones cambiantes, hermanos. El mundo ahorita piensa de una manera, mañana piensa de otra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si hay algo que tenemos la garantía que nunca va a cambiar, es la palabra de Dios. El mundo cambia, los pensamientos cambian, las ideologías cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre y hasta el día de hoy sigue siendo una palabra firme. Sigo creyendo que la palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas. No es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Y dice el Señor que aquel que llega a ser su discípulo lo va a conocer de una manera íntima. Íntima. Experimental. Porque Dios, hermanos, es un Dios vivo. La Biblia dice que Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Dios está presente en nuestras vidas. Y Él se manifiesta de manera real en cada uno de nosotros. El problema no es Dios. Muchas veces el problema somos nosotros.
Porque a veces no sentimos ya su presencia. No es porque Dios no esté ahí, es porque no avivamos el fuego de Dios que un día llegó a nuestra vida. Pablo se lo dijo a Timoteo: aviva el fuego de Dios que está en ti. Pero a veces nosotros no avivamos la llama del fuego del Espíritu Santo. Dejamos que los problemas, dejamos que la dificultad, dejamos que esto, dejamos que el otro gobierne nuestra vida. No, hermano, debemos buscar avivar el fuego de Dios en nuestra vida, porque Él quiere seguir teniendo intimidad contigo. Tú lo conoces, pero no lo has conocido como es Él. Yo puedo decir que conozco en parte al Señor, pero no conozco enteramente al Señor, porque no llegaré a conocerlo enteramente. Pero si usted procura conocerle cada día más, lo va a conocer de una manera que usted no se había imaginado. Hermano, a Dios lo podemos experimentar. Yo sé que usted ha experimentado a Dios de muchas maneras, pero hay otras que todavía aún nos falta experimentarlo. Aquellos que han pasado por crisis económicas han visto la mano de Dios y saben que Dios obra. Pero aquellos que han pasado por una enfermedad ven la mano de Dios y ven que Dios obra. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no hemos visto palpablemente en nuestra vida la mano de Dios. Lo hemos visto en alguien más y nos gozamos. Pero cuando nos pasa a nosotros, de pronto nos toca nuestras emociones y nuestros pensamientos. Pero Dios quiere que lo conozcamos cada día más. Conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. No está hablando de adquisición de conocimiento. Cuando Él dice: permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis este que te está hablando. Y conoceréis este que es capaz de caminar sobre las aguas. Y conoceréis este que es capaz de hablarle al mar y le obedece. Y conoceréis a este que es capaz de multiplicar los panes y los peces. Y conoceréis a este que ni la muerte lo pudo detener. Lo vas a conocer de manera experimental en tu vida. Así que no habrá problema, dificultad que te detenga. Y entonces dice el Señor: la recompensa de todo esto es que seréis verdaderamente libres. Fíjense, hermanos, la libertad que a veces deseamos. Todos deseamos la libertad. ¿Quién no desea ser libre? Pues el Señor dice que es necesario primero permanecer en su palabra, convertirse en un verdadero discípulo, conocerle a Él de manera íntima. Y entonces quien conoce a Dios de manera íntima puede vivir en una libertad. Así que viene el problema. Ya conozco a aquel que tiene el poder para solucionar esto. Porque a veces el miedo, el temor, la angustia, la depresión quiere robarnos la libertad. Pero cuando has conocido al Dios verdadero, hermano, nada de eso te va a presionar de otra vez en tu vida. Jesús hablaba de la libertad que no se puede obtener a través de la lucha por fuerza humana. Los judíos decían: nosotros no hemos sido esclavos de nadie, le decía. Y aunque estaban bajo el yugo de Roma, ¿verdad? Ellos decían: no, si nuestro padre es Abraham, ¿de quién hemos sido esclavos? Estaban siendo esclavos de alguna manera, en un sentido, de Roma. Jesús obviamente no hablaba de una libertad política. Jesús estaba hablando de la libertad del pecado, porque aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el Señor sabe, hermanos, que muchas veces lo que nos roba la libertad es el pecado. Por eso nosotros, como creyentes en Cristo,
Juan escribe después en las cartas que si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él desea que ni el pecado que lleguemos a cometer nos robe la libertad que ya Cristo nos ha dado. Somos libres en Cristo Jesús. La recompensa es ser libre por la palabra que está en mí. Libre. La recompensa final es la libertad verdadera. Cristo nos libera de la condenación del pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no tiene poder sobre nosotros ya, porque el Hijo nos ha libertado. Y si el Hijo nos ha libertado, dice su palabra, seréis verdaderamente libres. La esclavitud de los malos hábitos. Tenemos malos hábitos aún porque estamos dentro de un proceso, pero ya no tienen control sobre nuestra vida. Ya no tienen control. A veces nosotros les damos chance, pero hermano, no tienen control. Si los sometemos bajo el poder de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo, cualquier hábito, hermanos, es fácil de dominar en el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él. Así que el cristiano no puede decir, hermano, es que no puedo. En Cristo lo puedes. En tus fuerzas no lo vas a poder, pero en Cristo todo se puede. El dominio de Satanás, hermanos, no nos preocupamos en absoluto. No ignoramos, dice su palabra, sus maquinaciones. No ignoramos el trabajo que él hace. No ignoramos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No lo ignoramos, pero no le tenemos miedo, porque sabemos que Cristo ya lo venció. Aleluya. Del dominio de él ya no nos preocupamos. Sí debemos ser astutos, porque él siempre anda buscando cómo destruir la obra de Dios. Ya no tenemos temor del día de mañana, porque sabemos que si se acaba el mundo, nos espera nuestra verdadera patria celestial que está en Cristo Jesús. Aquí vamos de pasada, hermanos. Así que ¿qué será el día de mañana? Algo mejor, porque en Cristo hay una esperanza de una vida mejor. Hay una esperanza de un futuro mejor. Hay una esperanza de un gobierno mejor, porque Él estará gobernándonos a todos. Imagínense qué glorioso va a ser estar con Cristo Jesús, ser gobernado por Él, cada uno de nosotros. No tenemos temor del futuro y de la culpa del pasado. El pasado el Señor lo borró y ha hecho algo nuevo, porque los que están en Cristo, nueva criatura son. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A veces el enemigo quiere recordarnos nuestro pasado. Tú recuérdale tu futuro. Tú recuérdale para que el Señor te llamó y te escogió por su misericordia. No porque haya en nosotros algo bueno, no, el Señor nos llamó por su gracia y por su misericordia. Y Él decidió en su voluntad perdonarnos, aunque culpable era yo, culpable eras tú. Pero Él decidió en su voluntad perdonarnos. Así que si el enemigo quiere acusarnos del pasado, el Señor ha borrado nuestro pasado y ha hecho algo nuevo en nuestra vida. La libertad que Cristo nos ofrece, hermanos, no es ausencia de problemas, sino de una victoria espiritual. Jesús nos dice, sí, habrá momentos necesarios, y yo les digo necesarios, porque todo lo que ha pasado en nuestra vida, Dios lo ha permitido por algo bueno. Todos los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Así que, hermanos, nada de lo que nos ha pasado, aun cuando no lo comprendemos, estaba fuera de la voluntad de Dios. Quiero decirte que muchas personas están buscando todavía la libertad financiera, la libertad emocional, pero la verdadera libertad del ser humano
definitivamente se encuentra en Cristo. Hermanos y amigos, en Cristo podemos tener la verdadera libertad. Y vamos a disfrutarla siempre y cuando nosotros nos encontremos permaneciendo en su palabra. Porque su palabra es la que tiene poder para cambiar. Yo les invito en esta tarde que usted se aferre a las palabras de Jesús. Habrá muchas palabras diciéndole, muchos comentarios viniendo a su vida, pero aférrese a la palabra que transciende, a la palabra que no caduca, a la palabra que es eterna. Y yo sé que muchos estamos aquí porque de alguna forma nos hemos aferrado a algo que Él estaría con nosotros. Así que Jesús les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Póngase de pie, hermano, en esta tarde.